enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por causar intencionalmente la muerte del adolescente, matando a Devons con un cuchillo, tomar fotos de consecuencias y publicar fotos en redes sociales. El detective Eric Mata arrestó a Thurber por revocación de fianza y sospecha de allanamiento criminal porque la investigación sobre la desaparición de Jody Sanderholm reveló que Thurber estaba en el campus universitario, donde el detective creía que Thurber no debía estar. Se suponía que Internet haría la vida más fácil, pero para estos acosadores se convirtió en un terreno de caza. Observaron, se obsesionaron y planearon hasta que su fijación digital se volvió mortal. Algunos siguieron a sus víctimas durante meses, otros se escondieron detrás de identidades falsas. Pero un hombre, Brandon Clark, llevó las cosas a un nivel aterrador. Vamos a ello. Continúan retirando posibles pruebas del piso sobre un pub donde Matthew Pike fue apuñalado hasta la muerte, pero la atención también se centró en el complejo mundo de los videojuegos y los foros en línea. Matthew Pike y su novia, Joanna Wheaton, llevaban una vida tranquila en Nottingham, Inglaterra. Compartían un apartamento sobre el pub Orange Tree y pasaban su tiempo libre administrando un foro de juegos en línea. Pero lo que ellos no sabían era que uno de los miembros de su foro, David Hayes, los observaba, obsesionado, esperando su momento para irrumpir en su mundo real. Hayes, un joven de 21 años de Alemania, no era solo un jugador casual en su comunidad de juegos en línea. Había desarrollado una obsesión retorcida por Joanna, una que se transformó en un acoso total. Y cuando la realidad no coincidió con su fantasía, tomó un vuelo a Inglaterra y llamó a su puerta. David Hayes había estado enviando mensajes a Joanna constantemente. Los cumplidos se convirtieron en arrebatos posesivos y las conversaciones amistosas en súplicas desesperadas por atención. Pero sin importar cuántas veces Joanna lo rechazara, Hayes se negaba a dejarla ir. Matthew, cada vez más frustrado por la atención no deseada de Hayes, intervino. Le advirtió que se alejara, lo bloqueó del foro y dejó claro que Joanna no quería tener nada que ver con él. Eso debería haber sido el final, pero en cambio, fue el comienzo de algo mucho peor. El 21 de junio de 2008, Hayes abordó un avión hacia el Reino Unido. Sin advertencia, sin mensajes, solo una obsesión obstinada que había alcanzado un punto mortal. Horas después, estaba afuera del apartamento de Matthew. Hayes no tenía invitación. Había memorizado la dirección de una publicación en un foro en línea. Lo que sucedió después fue brutal y rápido. En cuanto Matthew abrió la puerta, Hayes atacó. Con un cuchillo que había escondido en su bolso, apuñaló a Matthew 86 veces. Un ataque frenético impulsado por la rabia, todo porque Matthew se interpuso entre él y su obsesión. La policía continuó retirando posibles pruebas del piso sobre un pub donde Matthew Pike fue apuñalado hasta la muerte. Y luego, Hayes simplemente se fue. Tomó un tren de regreso al aeropuerto, voló a casa a Alemania y actuó como si nada hubiera pasado. Unos días después de que ella descubriera el cuerpo, un entusiasta alemán de los videojuegos que se hacía llamar David Hayes dejó un mensaje en su página de Facebook. El mensaje decía: «Debes estar sufriendo un dolor increíble. Siento haber causado tantos problemas últimamente». Pero Hayes dejó una pieza clave de evidencia, una huella dactilar ensangrentada en la computadora de Matthew. La policía rápidamente conectó los puntos. Joanna, devastada y aterrorizada, les contó a los investigadores sobre los meses de acoso, el hostigamiento en línea y la obsesión creciente. Y cuando las autoridades revisaron la actividad en línea de Hayes, encontraron algo aún más escalofriante. Solo un día después del asesinato, Hayes inició sesión en el foro de Matthew, como si nada hubiera pasado. Esto llevó a la policía de Nottinghamshire a Alemania, y ya están en marcha esfuerzos legales para traer al sospechoso de regreso a Gran Bretaña. Las autoridades actuaron rápidamente. Alemania arrestó a Hayes, y a pesar de las batallas legales iniciales, fue extraditado al Reino Unido para ser juzgado. No mostró ningún remordimiento en el tribunal, insistiendo en que nunca se trató de Joanna, sino de una disputa personal con Matthew. Hayes admitió que había estado en Nottingham y que apuñaló a Matthew Pike. Pero afirmó que solo lo hizo en defensa propia. David Hayes estaba confesando homicidio involuntario, no asesinato premeditado. En la sentencia, el juez calificó a Hayes de asesino frío y calculador, describiendo su crimen como premeditado y obsesivo. Joanna se sentó en la sala del tribunal, temblando mientras escuchaba, sabiendo lo cerca que estuvo de ser su objetivo.
El 11 de mayo de 2009, el jurado declaró a David Hayes culpable del asesinato de Matthew Pike en el Tribunal de la Corona de Nottingham. Fue condenado a cadena perpetua. Los padres de Matthew, devastados, llamaron a Hayes un cobarde que destruyó a su familia por una ilusión. La Navidad fue horrible. Realmente no queríamos celebrarla, no queríamos hacer nada. Pero tenemos nietos y todavía tenemos que pensar en Adam, así que hicimos lo mejor que pudimos y lo superamos. David Hayes fue condenado a cadena perpetua, pero para los seres queridos de Matthew, ninguna sentencia podría devolverles lo que les fue arrebatado. Un acosador que cruza fronteras para asesinar a su víctima a sangre fría es aterrador, pero ¿qué sucede cuando el acosador ya está cerca? La obsesión de Michael Lane se transformó en un brutal acto de venganza contra alguien que alguna vez confió en él. Simplemente no lo vuelvas a hacer. Y si vuelves a acercarte a la casa, yo... No lo haré. No volveré a acercarme a la casa ni a contactarte, ¿de acuerdo? Yo solo creo que es lo mejor. Hoy un juez sentenció a Michael Lane, el asesino de Sienna Grice, quien tenía 19 años y era de Portslade, a cadena perpetua con un mínimo de 25 años antes de que pueda ser considerado para libertad condicional. A simple vista, Michael Lane parecía un tipo común, un hombre tranquilo y reservado que vivía en Brighton, Inglaterra. Pero bajo la superficie, él estaba obsesivamente fijado en su exnovia, Shauna Grice. Shauna tenía solo 19 años cuando se convirtió en el objetivo de la inquietante obsesión de Lane. Ella había seguido adelante, empezó a salir con alguien nuevo, pero Lane se negó a dejarla ir. Su comportamiento fue escalando, pasó de seguirla hasta el trabajo, a irrumpir en su casa, robarle pertenencias e incluso manipular su coche. Lane se había colado en su casa para verla dormir después de robarle la llave de la vivienda. Ella denunció a Lane ante la policía por acoso 5 veces en 6 meses. Lo denunció a la policía en 5 ocasiones distintas. En vez de protegerla, la multaron por hacer perder el tiempo a la policía. A pesar del comportamiento cada vez más grave de Lane, las autoridades desestimaron sus temores. Cuando lo encontró escondido fuera de su casa en plena noche, los agentes, aún así, no hicieron nada. Incluso después de que él la atacara, le dijeron que solo era una disputa de pareja. Lane se había obsesionado con Shauna y no podía aceptar que ella no quisiera estar con él. Este veredicto no devolverá a Shauna. Luego, el 25 de agosto de 2016, Lane hizo su último movimiento. Esa mañana esperó afuera de su casa, observando. En cuanto sus padres se fueron a trabajar, él entró a la fuerza, fue a Shauna en su dormitorio, cubriéndole la boca para ahogar sus gritos. Luego, le causó una herida mortal en el cuello antes de prender fuego a su habitación para destruir las pruebas. Cuando llegaron los bomberos, ya era demasiado tarde. Lane ya había huido, pero la policía notó rápidamente algo sospechoso. Había sido captado por las cámaras de seguridad comprando un bidón de gasolina solo unas horas antes del incendio. Se le vio en las cámaras de seguridad esa tarde llenando un bidón rojo de gasolina en la estación de servicio Sainsbury's de West Hove. También metió cerillas y un cambio de ropa en su coche. Y cuando revisaron su teléfono, encontraron decenas de mensajes inquietantes, rastreando sus movimientos y obsesionándose con su rutina diaria. Michael Lane fue arrestado ese mismo día. En el tribunal, no mostró ninguna emoción, incluso cuando la fiscalía expuso los brutales detalles de lo que había hecho. Pero la puerta de su dormitorio estaba de nuevo medio abierta. Ella estaba en el suelo. Cuéntame entonces sobre tu proceso de pensamiento, sobre qué te hizo pensar. Bien, en vez de simplemente llamar a la policía y a la ambulancia, voy a irme. Tras solo 2 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. La familia de Shauna quedó devastada, no solo por su pérdida, sino también por la absoluta negligencia de la policía. Si hubieran tomado en serio su denuncia, quizá ella seguiría viva. La familia de Shauna emitió un comunicado en el que dijeron: "Estamos muy aliviados de que el hombre que mató a nuestra preciosa Shauna, nuestra única hija, cumpla una larga y merecida condena en prisión. Michael Lane es un hombre peligroso y obsesivo". En los años siguientes, una investigación reveló múltiples fallos en la manera en que la policía manejó su caso. Varios agentes fueron sancionados y se propusieron nuevas leyes para mejorar la respuesta de las autoridades ante las víctimas de acoso. Pero para los seres queridos de Shauna, fue demasiado poco y demasiado tarde. Y precisamente insuficiente es el tipo de atención que recibió Shauna Grice, una joven que acudió a la policía en busca de protección
y que fue asesinada por la misma persona de la que había pedido que la protegieran. El caso de Shauna Grice demostró lo devastador que puede ser cuando se ignoran las señales de advertencia. Pero el siguiente caso lleva el acoso a otro nivel, uno en el que la obsesión se convirtió en una emboscada mortal. Las últimas noticias sobre el asesinato de esa estudiante de la Universidad de Utah de 21 años, quien fue asesinada por su exnovio momentos después de hablar por teléfono con su madre. La policía escolar enfrenta preguntas sobre cómo manejaron múltiples denuncias. En una fresca noche de octubre de 2018, el campus de la Universidad de Utah estaba lleno de estudiantes que se dirigían a los dormitorios, bibliotecas y sesiones de estudio nocturnas. Pero para Lauren McCluskey, una atleta de pista de 21 años, la noche tomaría un giro mortal. Una relación que alguna vez pensó que era segura se había convertido en una pesadilla, una que terminaría en tragedia. En su audiencia de libertad condicional, él dijo esto: a cada mujer que he conocido o con la que me he cruzado, utilicé mis tácticas de manipulación para conseguir lo que quería. Lauren había conocido a Melvin Rowland, un hombre mayor que parecía encantador, en un bar local. Lo que ella no sabía era que Rowland vivía una mentira, usando una identidad falsa para ocultar su perturbador pasado criminal. Había pasado años en prisión por delitos repugnantes, pero esa no era la historia que le contó a Lauren. McCluskey salió con Rowland durante un mes, pero terminó la relación el 9 de octubre, después de descubrir que él había mentido sobre su nombre y edad y que era un delincuente sexual registrado. A medida que su relación avanzaba, la verdad fue saliendo a la luz poco a poco. Lauren descubrió su verdadero nombre y que era un delincuente convicto. Horrorizada, terminó la relación de inmediato, pero Rowland no estaba dispuesto a dejarla ir. Creo que realmente están tratando de atraerme a algún lugar. ¿Sabe cuándo se haría un arresto? Hablando con la policía más de 20 veces, pidiendo ayuda por su exnovio, un manipulador experimentado que tenía a Lauren en la mira. Su obsesión tomó un giro oscuro. Llamadas constantes, la acosaba por el campus e incluso hackeó sus cuentas en línea. Lauren denunció su comportamiento a la seguridad del campus y a la policía local, pero no tomaron en serio las advertencias. Incluso cuando les dijo a las autoridades que la estaban siguiendo, lo ignoraron. Y luego, el 22 de octubre de 2018, Rowland actuó. Esa noche, Lauren regresaba a su dormitorio, hablando por teléfono con su madre. La conversación era normal, hasta que, de repente, ella gritó. Rowland la emboscó en un estacionamiento oscuro, la arrastró hasta un auto y le disparó varias veces. La madre de Lauren, que seguía en la llamada, escuchó los últimos momentos de su hija. Mientras la policía rodeaba la zona, Rowland ya se había ido. Había planeado su escape, huyendo del campus, saltando entre edificios e intentando mantenerse por delante de las autoridades. Pero la persecución no duraría mucho. La policía de Salt Lake City, Utah, dice que el hombre acusado de disparar y matar a una estudiante en la Universidad de Utah anoche se ha quitado la... Los investigadores dicen que el cuerpo de Melvin Rowland, de 37 años, fue encontrado en una iglesia en el centro de la ciudad. Horas después, fue visto cerca de una iglesia local. Antes de que la policía pudiera detenerlo, Rowland fue encontrado sin vida en el lugar. Lauren nunca recibió la protección que necesitaba. A pesar de sus repetidas súplicas de ayuda, le fallaron en todos los niveles. Funcionarios de la universidad, la policía y la seguridad del campus tuvieron oportunidades de detener a Rowland, pero nadie actuó hasta que fue demasiado tarde. Para ayudar a agilizar las cosas, ¿sabe cuándo se realizará un arresto? Puedes hablar con un oficial si quieres. Puedo organizar eso si así lo deseas. Está bien. Sí. Eso suena bien. Ese arresto nunca se realizó. Su asesinato provocó indignación a nivel nacional. ¿Cómo pudo un delincuente convicto pasar desapercibido? ¿Por qué no se tomaron en serio las advertencias? Las investigaciones sobre el manejo del caso de Lauren expusieron graves fallas en la forma en que se trataban los casos de acoso y hostigamiento. La universidad fue responsabilizada, enfrentando demandas y cambios en las políticas para evitar otra tragedia como la de Lauren. Una cosa que sí me dijo fue, siento que los estoy molestando, porque llamaba tanto. Y entonces recuerdo haberle dicho, es su trabajo escucharte, ¿sabes? Si te estás quejando de... ¿Pero no la escuchaban? No la escuchaban. Los padres de Lauren transformaron su dolor en acción. Lucharon por leyes más estrictas contra el acoso, reformas en la seguridad del campus y la Fundación Lauren McCluskey, destinada a proteger a las jóvenes de relaciones violentas. Su madre, Jill McCluskey, se convirtió en una defensora incansable, asegurándose de que el nombre de Lauren nunca fuera olvidado. A Lauren McCluskey,
Le encantaba la pista de atletismo y hoy ese es el lugar de reunión para quienes la amaban. Es realmente difícil encontrar paz con algo que era totalmente prevenible. Pero en el fondo de todo permanece una realidad escalofriante. Lauren hizo todo bien. Ella denunció el peligro, pidió ayuda y aún así fue ignorada. El caso de Lauren McCluskey reveló el peligro de ignorar señales de advertencia claras, pero el siguiente caso es igual de perturbador. Brandon Clark, un hombre cuya obsesión se volvió mortal, llevó a cabo un crimen impactante que se desarrolló en tiempo real. Se alega que el día 14 de julio de 2019, mientras usted se encontraba aquí en la ciudad de Utica, en el condado de Oneida, con la intención de causar la muerte de Bianca Devins, efectivamente causó su muerte. Como probablemente ya saben, él grabó en video el homicidio. Todo lo que puedo decir es que estoy muy agradecido de que 12 miembros del jurado de nuestra comunidad no tengan que ver lo que Brandon le hizo a Bianca. Las redes sociales conectan a personas de todo el mundo. Pero para Bianca Devins, una amistad en línea se convirtió en una obsesión mortal. Con solo 17 años, Bianca había creado una comunidad en línea, compartiendo su amor por el arte, la música y la moda. Pero detrás de los me gusta y los comentarios, un admirador quería algo más que amistad. Y cuando no consiguió lo que quería, las cosas tomaron un giro horrible. Una joven de 17 años que era popular en las redes sociales fue asesinada en Utica, Nueva York, en 2019. Su asesino publicó las imágenes de su cuerpo en internet y pronto se volvieron virales. Bianca había conocido a Brandon Clark, un joven de 21 años de Nueva York, a través de Instagram. Se unieron por intereses similares, pero Bianca nunca vio su relación como algo romántico. Para ella, Brandon era un amigo. Para él, ella era todo su mundo, y ese mundo estaba a punto de desmoronarse. Pero todo se volvió muy real cuando llegó una llamada al 911 de parte de Brandon Clark. Lo tenemos en la línea ahora. Un joven con el que Bianca había salido esa noche. Mi nombre es Brandon. La víctima es Bianca Michelle Devins. Brandon se volvió cada vez más posesivo, vigilando sus interacciones y poniéndose celoso cuando ella hablaba con otros hombres. Su frustración llegó al límite el 14 de julio de 2019, después de que asistieron juntos a un concierto. Esa noche, vieron a Bianca hablando con otro chico, una simple conversación que desató en Brandon una rabia celosa. En vez de llevar a Bianca a su casa, la llevó a un lugar apartado, donde su obsesión se transformó en pura violencia. Hola. No quieres ver esto, amigo. ¿Qué estás haciendo, hombre? Brandon está armado con un cuchillo. Tras un breve forcejeo, la policía desarmó a Clark y lo arrestó. Los investigadores pronto descubrieron el cuerpo de Bianca bajo una lona. Señor, envíen a alguien a la casa de la madre. En las primeras horas de la mañana, Brandon atacó a Bianca en su auto, acabando con su vida de una manera brutal y calculada. Pero no se detuvo ahí. Tomó fotos de lo que había hecho y las publicó en internet. Las autoridades retiraron el cargo de promover contrabando en prisión. Clark fabricó un arma punzante con un cepillo de dientes. Su sentencia está programada para el 6 de abril. En cuestión de minutos, las imágenes se difundieron por las redes sociales, horrorizando a amigos, familiares y completos desconocidos. Algunos incluso pensaron que era una broma de mal gusto, hasta que la policía confirmó lo impensable. Luego, Brandon publicó un mensaje de despedida expresando su angustia e intenciones. Para cuando las autoridades lo localizaron, él estaba tirado en el suelo junto al cuerpo de Bianca, sosteniendo un cuchillo en la mano. Pero su plan no salió como esperaba. Brandon sobrevivió a sus heridas y fue puesto bajo custodia. Lo que siguió fue un juicio de alto perfil que expuso los peligros de las obsesiones tóxicas en línea. Según la policía, el motivo del asesinato fue que Clark se puso celoso después de que Devins besara a otra persona en ese concierto. Se declaró culpable y fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua, pero la familia de Bianca no solo buscaba justicia, también quería un cambio. Bueno, bajo el acuerdo de culpabilidad, Clark recibirá una sentencia máxima de entre 25 años y cadena perpetua. Las autoridades retiraron el cargo de promover contrabando en prisión. Supuestamente, Clark creó un arma punzante a partir de un cepillo de dientes. Se creó la Fundación Bianca Devins para educar a los jóvenes sobre los peligros de los depredadores en línea y la violencia digital, asegurando que la historia de Bianca no fuera solo otra tragedia, sino una advertencia. También es algo que la familia de Bianca quería que él hiciera. La declaración que más me llamó la atención fue cuando dijo, Bianca no merecía esto. Y eso es cierto. Ella no hizo nada para merecer esto. Internet alguna vez fue el espacio creativo de Bianca, pero al final se convirtió en la herramienta que su asesino usó para explotar su muerte.
Su familia, devastada pero decidida, desde entonces ha impulsado medidas más estrictas de seguridad en línea y ha luchado contra las plataformas que permitieron que las imágenes perturbadoras se difundieran. Pero quizás la parte más escalofriante de este caso es que Bianca confió en la persona equivocada y pagó el precio más alto. El caso de Bianca Devins reveló el lado oscuro de la obsesión en línea, pero el siguiente caso es igual de inquietante. Justin Thurber, un hombre cuya retorcida obsesión lo llevó a cometer un crimen indescriptible que sacudió a toda una comunidad. Un recluso de Kansas condenado a muerte ahora ha sido considerado como no discapacitado intelectual. Eso proviene de un fallo de un juez del condado de Cowley y esa decisión ahora devuelve el caso a la Corte Suprema de Kansas. Fue declarado culpable del brutal secuestro y asesinato de Jodi Sanderholm. En 2018, el tribunal más alto del estado pospuso la decisión sobre la ejecución de Thurber. Para Jodi Sanderholm, el 5 de enero de 2007 se suponía que sería solo otro día más. La estudiante universitaria de 19 años se dirigía a la práctica de su equipo de baile, algo que había hecho innumerables veces antes, pero esta vez nunca regresó a casa. Cindy y el papá de Jodi, Brian, contactaron a sus amigos, pero nadie la había visto desde que salió de la práctica de baile. También se enteraron de que Jodi no había asistido a una reunión que tenía al mediodía. A medida que pasaban las horas, su familia se preocupaba cada vez más. Jodi era responsable, confiable y nunca faltaba a un compromiso. Cuanto más buscaban, más claro quedaba que algo estaba muy mal. Así que los oficiales del Departamento de Policía de Arkansas City han estado investigando durante días. Buenas noches, soy Michael Schwanke. Aún no hay pistas nuevas sobre la desaparición de la estudiante de 19 años del Cowley County College. Aún hay esperanza. Lo que nadie sabía en ese momento era que Jodi había sido seguida en secreto durante semanas, una sombra acechando en el fondo, observando, esperando y planeando su próximo movimiento. ¿El hombre detrás de esa sombra? Justin Thurber. La policía también habló con las amigas de baile de Jodi. Les preguntaron si habían notado a alguien sospechoso tratando de acercarse a Jodi o al colegio. Ellas dijeron que había un hombre llamado Justin Thurber que las observaba en el estacionamiento. Un depredador de pueblo pequeño, con antecedentes de acecho y acoso a mujeres. Había sido visto observando a Jodi desde la distancia, merodeando cerca de su estudio de baile y siguiéndola por la ciudad. Pero nadie pensó que realmente haría algo hasta que fue demasiado tarde. Ese día de enero, Justin vio su oportunidad. El 5 de enero se pudo ver el Stratus negro de Jodi saliendo de la escuela, seguido por un Cadillac azul. La policía también notó que Justin había visitado el colegio varios días seguidos, en los días previos al 5 de enero. La última vez que vieron a Jodi fue saliendo de su práctica, caminando hacia su auto. Fue entonces cuando Thurber actuó. Ella nunca llegó a casa. Mientras sus amigos y familiares la buscaban desesperadamente, las autoridades centraron su atención en una persona, el hombre que había estado obsesionado con ella durante semanas. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran la perturbadora verdad. Golpeada y estrangulada hasta la muerte, Justin Thurber luego condujo su auto unos 16 kilómetros y lo empujó por una rampa para botes, hundiéndolo en el fondo del lago Cowley State Fishing. 3 días después, los investigadores encontraron el auto abandonado de Jodi cerca de un lago. Luego, en una zona boscosa y remota, descubrieron su cuerpo, oculto, desechado y dejado a merced de los elementos. El crimen fue brutal y las pruebas apuntaban a un solo sospechoso. Thurber fue arrestado y lo que siguió fue un escalofriante juicio que reveló la profundidad de su obsesión. Jodi no hizo nada para merecer lo que le pasó. Ella ni siquiera sabía quién era Justin Thurber. Descubrimos en el juicio que él había estado acosando tanto a ella como a mí durante, en ese momento, 10 años. Los fiscales expusieron los hechos. Él la había estado siguiendo, planeando esto y esperando el momento perfecto. Pero quizás la parte más inquietante es que Jodi no tenía idea de lo peligroso que él realmente era. El ADN de Justin Thurber fue encontrado en el vehículo de mi hermana. Él lo hizo al 100%. Un jurado estuvo ahí durante 2 semanas escuchando las pruebas y se lo tomaron muy en serio. En 2009, Justin Thurber fue declarado culpable y sentenciado a muerte, un castigo poco común en el estado de Kansas. Los Sanderholm querían que Justin recibiera la pena de muerte. Más de 60 testigos declararon sobre la montaña de pruebas en contra de Justin. El juicio duró 7 días, pero el jurado solo deliberó durante 3 horas y media. Justin Thurber fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a muerte en marzo de 2009.
Pero incluso después del veredicto, la familia de Jodi enfrentó una dolorosa batalla legal. Debido a apelaciones sobre la competencia mental, la ejecución de Turber ha sido retrasada indefinidamente, lo que significa que permanece en el corredor de la muerte hasta el día de hoy. Para los seres queridos de Jodi, la justicia se siente incompleta, pero continúan luchando para que la sentencia se mantenga. Jodi Sanderholm tenía un futuro brillante por delante hasta que se cruzó con alguien que se negó a aceptar un no por respuesta. Su caso se convirtió en una advertencia sobre los peligros de ignorar el acoso, lo que llevó a protecciones más fuertes para las víctimas. Pero el hecho más inquietante es que ella nunca supo realmente en cuán grave peligro se encontraba. A continuación, Joshua Johnson, cuyas acciones convirtieron un desacuerdo rutinario en un acto horroroso. Según los documentos de arresto, su compañera de trabajo de 17 años, Riley Whitelaw, rechazó los avances no deseados de él en el trabajo. Ella fue encontrada muerta una noche en la sala de descanso. Un día típico en el Walgreens de Colorado Springs se convirtió en una pesadilla en junio de 2022, rompiendo la tranquila rutina de la tienda. Riley Whitelaw, una empleada brillante y trabajadora de 17 años, nunca imaginó que su trabajo la pondría en peligro mortal. Su compañero de trabajo, Joshua Johnson, había desarrollado una fijación con ella, una obsesión peligrosa que escaló hasta convertirse en un acto de violencia horroroso. Apuesto a que te gusta que te ahorquen. También llamaron a otros testigos. Uno de ellos era el subgerente de ese Walgreens y los otros dos eran amigos de Riley. Los tres dijeron que habían escuchado historias sobre Johnson comportándose de manera extraña con Riley. El comportamiento perturbador de Joshua comenzó mucho antes del día fatal. Él no ocultaba su enamoramiento por Riley, a pesar de sus repetidos rechazos. Riley incluso informó de sus acciones a sus gerentes, mencionando que sus insinuaciones la hacían sentir muy incómoda. Sin embargo, la gerencia no actuó de manera decisiva. La tensión llegó a su punto de quiebre cuando Riley pidió turnos adicionales, sin saber que eso la pondría en un contacto más cercano con Johnson. El 11 de junio de 2022, la tienda se convirtió en el escenario de un crimen indescriptible. Mientras Riley trabajaba en la sala de descanso para empleados esa tarde, Joshua Johnson la confrontó. Armado con una determinación mortal alimentada por el rechazo, la atacó en un acto brutal de violencia. Las grabaciones de vigilancia mostraron a Johnson merodeando cerca del área antes del crimen, con sus intenciones claras en retrospectiva. Cuando Riley no regresó a sus labores, sus compañeros de trabajo se preocuparon. Al entrar en la sala de descanso, descubrieron una escena de horror. El cuerpo sin vida de Riley, rodeado de señales de una lucha violenta. Mientras tanto, Johnson huyó de la tienda, dejando atrás pruebas incriminatorias, incluido su propio ADN. Las autoridades lanzaron rápidamente una búsqueda, logrando finalmente capturar a Johnson a varios kilómetros de distancia. Bajo custodia, su escalofriante falta de remordimiento solo profundizó la tragedia de la pérdida de Riley. Se está preparando para pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. En octubre de 2023, Joshua Johnson enfrentó una sala de audiencias repleta de familiares y amigos de Riley, sumidos en el dolor. No mostró ninguna emoción cuando el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado, sentenciándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estaba cargada de emoción mientras la familia de Riley se dirigía directamente a Johnson, expresando su dolor y furia. La madre de Riley habló con un dolor desgarrador, llamando a Johnson un monstruo y esperando que sufriera cada día en prisión. La devastación se extendió más allá de la familia, con la comunidad lamentando la pérdida de una vida joven arrebatada demasiado pronto. El asesinato de Riley sirvió como un sombrío recordatorio de los peligros de la obsesión descontrolada y las devastadoras consecuencias de no actuar ante las señales de advertencia. Cualquier cosa que Riley emprendiera, siempre lo hacía con total entrega. Riley era una persona amable, cariñosa y empática. A continuación, el caso de Jesse Matthew, un hombre cuyo exterior confiable ocultaba a un depredador siniestro. El hombre de 32 años ya ha sido acusado del secuestro de Hannah Graham, una estudiante de segundo año de la UBA, que desapareció el pasado 13 de septiembre. La policía dice que fue vista por última vez con Matthew. En la pintoresca ciudad universitaria de Charlottesville, Virginia, Jesse Matthew se ocultaba tras una fachada encantadora. Para el público, parecía un hombre común, pero debajo de esa apariencia se escondía un asesino depredador cuyos crímenes dejaron familias destrozadas y comunidades horrorizadas. Su nombre se volvió infame después de que dos jóvenes, Hannah Graham y Morgan Harrington, desaparecieran en circunstancias inquietantemente similares. Este video de vigilancia del centro de Charlottesville se ve a Hannah caminando junto a un pub, una gasolinera y una joyería, corriendo en algunos momentos.
Todo comenzó con la desaparición de Hannah Graham, de 18 años, en septiembre de 2014. La estudiante de la Universidad de Virginia fue vista por última vez en imágenes de vigilancia caminando sola tarde en la noche. Testigos la describieron hablando con un hombre que coincidía con la descripción de Matthew. Días después, su coche fue encontrado abandonado, pero Hannah seguía desaparecida. Esta no era la primera vez que Matthew estaba bajo sospecha. En 2009, Morgan Harrington, una estudiante de Virginia Tech, desapareció después de asistir a un concierto de Metallica. Su cuerpo fue hallado meses después en una granja remota. A pesar de que las pruebas de ADN vinculaban a Matthew con el asesinato de Morgan, no fue hasta el caso de Hannah que la policía pudo atraparlo. Esta noche, las autoridades revelan que pruebas forenses podrían vincular este caso con otro misterio. En 2009, Harrington estaba visitando la Universidad de Virginia para un concierto de Metallica cuando desapareció. A medida que los investigadores profundizaban, surgió un patrón escalofriante. Jesse Matthew era un depredador calculador que usaba su encanto para atraer a sus víctimas antes de cometer actos indescriptibles. Los dos casos provocaron indignación y miedo, y muchos se preguntaban cómo un individuo tan peligroso había logrado eludir la justicia durante tanto tiempo. Ahora su desaparición desencadenó una búsqueda masiva y Matthew fue capturado más tarde cerca de Galveston, Texas. Los restos de Graham fueron encontrados en una zona rural del condado de Albemarle en octubre del año pasado. La búsqueda de Matthew se convirtió en una noticia nacional. La policía finalmente lo localizó en una playa de Texas, donde fue arrestado en septiembre de 2014. Su juicio reveló detalles impactantes sobre su brutalidad. Había secuestrado y asesinado tanto a Hannah como a Morgan, dejando un rastro de pruebas que finalmente selló su destino. En un dramático acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte, Matthew admitió ambos asesinatos y recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Si bien el acuerdo de culpabilidad brindó cierto cierre, dejó a muchos sintiendo que Matthew recibió un castigo leve. La sala estaba tensa mientras las familias de Hannah y Morgan leían declaraciones al respecto. Describieron el dolor inconmensurable de perder a sus hijas a causa de una violencia tan absurda. La madre de Morgan Harrington nos dijo que iba a estar allí todos los días que él estuviera en el tribunal, porque quería mirarlo. Ya sabes, no vas a poder lastimar a nadie más, nunca más. Matthew permaneció sentado sin mostrar ninguna expresión, su actitud fría en marcado contraste con la angustia que desbordaban los seres queridos de las víctimas. Las pruebas forenses presentadas durante el juicio lo retrataron como un asesino sin remordimientos, cuyas acciones devastaron no solo a las familias, sino a comunidades enteras. Su maldad privó al mundo de un gran talento, pero el regalo perdurable de Hannah para todos nosotros es que permitió que este hombre malvado fuera capturado y condenado. Ella sí cambió el mundo, pero a un precio terrible. El padre de Hannah, John Graham, se dirigió al tribunal con palabras que resonaron profundamente. Tú nos quitaste a nuestra hija, nuestra luz, nuestra alegría. No solo la asesinaste, asesinaste una parte de todos nosotros. El dolor crudo de la familia y la dura sentencia del juez fueron recibidos con alivio y tristeza a la vez. La certeza y la responsabilidad que se han alcanzado hoy permitirán que nuestra familia redirija su energía hacia la sanación y la recuperación. La falta de remordimiento de Matthew dejó una impresión duradera, convirtiéndolo en símbolo de los horrores de la violencia depredadora. Sus crímenes sirven como recordatorio inquietante de que el mal puede esconderse a simple vista. A continuación, descubrimos el perturbador caso de Daniel Messel, cuyo comportamiento depredador convirtió la vibrante vida nocturna de una ciudad universitaria en terreno de caza. Daniel Messel tiene un largo historial de violencia y problemas con el alcohol que se remonta a casi 30 años, incluyendo este caso de 1987. Todo comenzó con lo que debería haber sido una noche alegre para Hannah Wilson, una joven de 22 años en su último año en la Universidad de Indiana. Era la primavera de 2015, y Hannah acababa de celebrar el final de las clases con sus amigos. Pero esa alegría se transformó en un horror indescriptible cuando desapareció tras salir de un bar. Horas después, su cuerpo fue encontrado en un campo desolado en el condado de Brown, Indiana. El asesino, un hombre cuyas tendencias de acecho habían escalado a algo mucho más siniestro, Daniel Messel. Messel, un hombre de 49 años con antecedentes de violencia, no era un desconocido para las autoridades. Los investigadores pronto descubrieron una escalofriante conexión entre él y Hannah. En la escena del crimen, el teléfono de Messel fue encontrado cerca del cuerpo de ella, vinculándolo directamente con el asesinato. Pero este no fue un crimen aislado. Las autoridades descubrieron un patrón perturbador. Messel tenía un historial de acechar a mujeres vulnerables, merodeando en las sombras y esperando el momento perfecto para atacar. Para Hannah, ese momento llegó cuando intentaba regresar a casa, cruzándose sin saberlo con un depredador. Messel la atacó con un objeto contundente, causándole un trauma severo que le quitó la vida.
La brutalidad del acto sorprendió incluso a los detectives más experimentados, pero a medida que avanzaba la investigación, quedó claro que este no era su primer crimen violento. Condenado por el asesinato de la estudiante de IU Hannah Wilson, ha comenzado a cumplir una condena de 80 años en prisión. Durante el juicio, el comportamiento previo de Messel quedó en evidencia. Los testigos revelaron a un hombre que tenía una inclinación por acechar y acosar a mujeres, y una sobreviviente relató una angustiosa huida años atrás. Los fiscales pintaron un vívido retrato de un hombre que se alimentaba del poder y el control, eligiendo a mujeres jóvenes como Hannah como parte de su retorcida rutina. La sala del tribunal estaba tensa mientras se presentaban pruebas gráficas. Las fotos de la escena del crimen, junto con el testimonio sobre los últimos momentos de Hannah, dejaron a los miembros del jurado visiblemente conmocionados. Messel se sentó estoico, y su falta de remordimiento enfureció aún más a los presentes. En 2016, Daniel Messel fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a 80 años de prisión, asegurando que nunca volvería a dañar a otra persona. Para la familia de Hannah, la sentencia fue un momento agridulce. Se había hecho justicia, pero eso no podía devolverles a la joven brillante y ambiciosa que habían perdido. Dirigirme a él fue lo más difícil que cualquier madre debería tener que hacer. Investigaciones adicionales vincularon a Messel con otros crímenes sin resolver, y las autoridades lo sospechan en la desaparición de Lauren Spearer, otra estudiante de la Universidad de Indiana que desapareció en 2011. Aunque nunca fue acusado formalmente en ese caso, el comportamiento depredador de Messel generó dudas sobre cuántas víctimas más podría haber tenido. La sala del tribunal durante la sentencia de Messel estaba llena de emociones a flor de piel. La madre de Hannah habló directamente al hombre que le quitó la vida a su hija, y sus palabras resonaron en el pesado silencio. No solo te llevaste a Hannah, te llevaste una parte de todos nosotros. Messel, sin embargo, no mostró ninguna emoción, manteniendo la misma actitud distante que había exhibido durante todo el juicio. Su negativa a reconocer el dolor que causó solo profundizó la indignación de la comunidad. Ahora, tomemos un vuelo hasta Londres, donde Delroy Easton Grant se aprovechó de los más vulnerables de la ciudad, dejando tras de sí una estela de miedo y devastación que se extendió durante décadas. En su casa cercana, los investigadores forenses aún buscaban pruebas en su contra. Sus presuntos crímenes se remontan a 17 años atrás. Durante casi 2 décadas, Delroy Easton Grant, tristemente conocido como el acechador nocturno, merodeó por los tranquilos suburbios del sur de Londres. Sus objetivos no eran los que la mayoría de la gente esperaría: personas mayores, vulnerables, que vivían solas. La forma calculada en que aterrorizaba a sus víctimas convirtió los vecindarios en lugares de miedo, dejando a comunidades enteras en vilo. El reinado de terror de Grant comenzó a principios de la década de 1990. Bajo el amparo de la oscuridad, irrumpía en las casas de víctimas ancianas, cuyas edades iban desde los 60 hasta los 90 años. Lo que hacía que sus crímenes fueran especialmente escalofriantes era el placer retorcido que obtenía al prolongar su tormento. Su método era tan estratégico como aterrador. Tras inutilizar las líneas telefónicas y cortar la electricidad, se deslizaba hasta los dormitorios, donde atacaba a sus víctimas y saqueaba sus casas. Las cicatrices psicológicas que dejó fueron devastadoras, y muchas víctimas estaban demasiado aterrorizadas para quedarse en sus hogares tras los ataques. A pesar de numerosos informes e investigaciones, la policía tuvo dificultades para atraparlo. La meticulosidad de sus crímenes y errores en la investigación le permitieron eludir la captura años. Su doble vida como un padre y esposo aparentemente devoto solo profundizó el sentimiento de traición cuando se reveló su verdadera identidad. El punto de inflexión llegó en 2009, cuando los avances en la tecnología forense vincularon a Grant con pruebas de ADN encontradas en múltiples escenas del crimen. La policía llevó a cabo una operación encubierta, lo que llevó a su arresto mientras merodeaba por las calles en busca de su próxima víctima. La Policía Metropolitana tuvo que disculparse por haber perdido la oportunidad de atraparlo en 1999, cuando su coche fue visto en la escena de un robo. Durante su juicio en 2011, los fiscales detallaron los más de 100 ataques que cometió, calificándolo como uno de los delincuentes sexuales más prolíficos en la historia británica. La sala del tribunal escuchó relatos desgarradores de sobrevivientes que pintaron un retrato escalofriante de un hombre que se alimentaba del miedo y el poder. Grant mantuvo su inocencia durante todo el juicio, pero las pruebas eran irrefutables. Fue condenado por 29 cargos, incluyendo violación, agresión y robo, aunque los investigadores creen que el número real de sus crímenes fue mucho mayor. El juez le impuso 4 cadenas perpetuas, asegurando que nunca más volvería a dañar a otra víctima. La total falta de remordimiento de Grant durante la sentencia fue un recordatorio escalofriante de su naturaleza fría y calculadora. Su expresión permaneció impasible, incluso cuando se relataban en detalle sus horribles acciones.
Ahora cambiemos el enfoque a Washington, D.C., donde la retorcida obsesión de John Hinckley Jr. se transformó en un intento de asesinato que sacudió a la nación hasta lo más profundo. En 1981, una bala casi alcanza el corazón de un presidente en funciones. ¿Quién apretó el gatillo? Así recuerda la historia a John Hinckley Jr., el hombre obsesivo que casi mata a Ronald Reagan. El 30 de marzo de 1981, la tranquilidad de Washington, D.C. fue sacudida por un intento de asesinato que casi le costó la vida al presidente Ronald Reagan. John Hinckley Jr. no actuó por motivaciones políticas, sino por una escalofriante obsesión con la actriz Jodie Foster. Su crimen no se trató solo de un acto aislado de violencia. Fue la culminación de años de delirios y obsesión, convirtiendo a una inocente estrella de Hollywood en el foco involuntario de un plan mortal. Ayer, se supo que Hinckley había escrito muchas cartas a la actriz de 19 años que protagonizó la película Taxi Driver. La espiral descendente de Hinckley comenzó mucho antes de aquel fatídico día. De joven, luchaba con profundos sentimientos de insuficiencia y aislamiento, alejándose de su familia y sus compañeros. Mientras asistía a una proyección de Taxi Driver, quedó cautivado por Jodie Foster, quien interpretaba a una joven atrapada en un ciclo de daño. Lo que comenzó como admiración rápidamente se transformó en una obsesión, siguiéndola en su carrera y vida con una determinación fanática. Foster se matriculó en la Universidad de Yale en 1980. Hinckley se mudó a New Haven, Connecticut, para acosarla. Le envió cartas inquietantes, grabó mensajes de audio incoherentes e incluso intentó llamarla directamente. Pero sus esfuerzos por llamar su atención fracasaron, lo que lo llevó a idear un plan impactante para que ella lo notara. El plan de Hinckley consistía en asesinar a la figura más poderosa del mundo, el presidente de los Estados Unidos. En su mente retorcida, matar al presidente Reagan le haría ganar el reconocimiento que tanto anhelaba de Foster. El 30 de marzo de 1981, armado con un revólver calibre .22, Hinckley se mezcló entre la multitud afuera del Hotel Washington Hilton, donde Reagan estaba dando un discurso. Cuando el presidente salió del edificio, Hinckley abrió fuego, hiriendo a 4 personas, incluido Reagan. El primer disparo alcanza a Jim Brady, el secretario de prensa, en la cabeza. Él cae al suelo. Reagan resultó gravemente herido por una bala que rebotó en la limusina y se alojó cerca de su corazón. El secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, el agente del servicio secreto Timothy McCarthy y un oficial de policía también resultaron gravemente heridos. La escena era caótica, mientras los agentes se apresuraban a someter a Hinckley y a garantizar la seguridad de Reagan. Hinckley fue arrestado de inmediato y la nación contuvo el aliento mientras Reagan luchaba por su vida en el hospital. De manera sorprendente, el presidente sobrevivió, pero el incidente dejó cicatrices permanentes, tanto físicas como emocionales, en todos los involucrados. El jurado declaró a Hinckley, de 25 años, no culpable por locura, pero ordenó que fuera confinado de por vida en un hospital psiquiátrico. En el tribunal, la defensa de Hinckley se centró en su inestabilidad mental. Los psiquiatras testificaron que sufría de depresión severa y psicosis, lo que lo llevó a obsesionarse con Foster y a creer que la violencia le ganaría su afecto. En un veredicto controvertido, Hinckley fue declarado no culpable por razón de locura y enviado a una institución mental en lugar de a prisión. Hinckley pasó más de 3 décadas en el Hospital St. Elizabeth's recibiendo tratamiento. A pesar de su liberación eventual bajo estrictas condiciones en 2016, muchos cuestionaron si realmente se había hecho justicia, especialmente considerando el trauma infligido a las víctimas y a la nación. La reacción en la sala del tribunal ante el veredicto de Hinckley fue una mezcla de indignación e incredulidad. Sobrevivientes como James Brady, quien quedó permanentemente discapacitado, se convirtieron en poderosos defensores del control de armas, impulsados por la tragedia. La notable resiliencia de Reagan al recuperarse y retomar sus funciones se convirtió en un símbolo de fortaleza para el pueblo estadounidense. Jodie Foster, la involuntaria catalizadora del crimen de Hinckley, quedó profundamente afectada. La actriz rara vez habla sobre el calvario, pero está claro que el acoso dejó una huella permanente en su vida. Para millones de personas, la obsesión de Hinckley con Foster fue un recordatorio escalofriante de cómo la ilusión y la fijación pueden escalar hasta convertirse en una tragedia nacional. A continuación, nos dirigimos al caso de Jamar Miller, donde un momento de ira condujo a una tragedia irreversible, dejando vidas destrozadas y preguntas sin respuesta. La gran noticia de esta noche a las 5:00, información de última hora en Detroit. La policía de Detroit informa que un hombre está bajo custodia en relación con el secuestro y asesinato de la enfermera del Detroit Medical Center, Patrice Wilson, asesinada el sábado. Miren a esa persona merodeando por fuera, con un sombrero, mascarilla en el rostro y una larga peluca rubia. Fiscales y policías afirman que se trata de Jamar Miller, de 36 años. En una tranquila mañana de mayo en Detroit, Michigan, la enfermera Patrice Wilson terminó su turno nocturno en un hospital local.
Sin que ella lo supiera, al acecho en las sombras estaba Jamar Miller, su exnovio convertido en acosador. Cuando ella subió a su auto, Miller la sorprendió, obligándose a entrar en el vehículo a punta de pistola. Este secuestro terminaría en un crimen escalofriante que sacudió a la ciudad hasta lo más profundo. Y era un hombre que supuestamente no la dejaba en paz, que no respondía a sus deseos de que la dejara tranquila. La obsesión de Miller con Patrice comenzó después de que su relación terminó. Incapaz de aceptar que ella siguiera adelante, él inició una campaña de acoso, una que se intensificó peligrosamente con el tiempo. Las autoridades revelaron más tarde que Miller tenía antecedentes de violencia, incluyendo vínculos con la desaparición en 2011 de otra novia. A pesar de su comportamiento alarmante, nadie pudo haber predicho los horribles acontecimientos que se desencadenaron. Exponiendo su supuesto plan para secuestrar a su exnovia, la enfermera Patrice Wilson. Miller sabe dónde trabaja Wilson. Él sabe a qué hora termina su turno. Esa fatídica mañana, Miller secuestró a Patrice en el estacionamiento del hospital. Las cámaras de seguridad captaron el aterrador momento, mostrando su desesperado intento por liberarse. Trágicamente, su cuerpo fue encontrado al día siguiente en el maletero de su auto, abandonado en un vecindario a varios kilómetros de distancia. Le dispararon en la cabeza, una ejecución fría y calculada. Su atacante huyó a toda velocidad, conduciendo su camioneta Lincoln. Wilson fue encontrada más tarde metida en el maletero de esa camioneta. Le habían disparado hasta matarla. El caso se resolvió rápidamente cuando los detectives rastrearon los movimientos de Miller. Utilizando imágenes de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y pruebas digitales, los investigadores armaron un caso contundente. Miller intentó evadir la justicia, pero fue arrestado solo unos días después. Su historial delictivo, que incluía múltiples delitos, mostraba el retrato de un hombre con una ira incontrolada y un pasado peligroso. Ella simplemente intentaba vivir su vida, trabajar duro y terminar una relación que sabía que no le hacía bien. Durante el juicio, los fiscales destacaron el patrón de Miller de acosar a mujeres que lo rechazaban. El testimonio de familiares, amigos e incluso desconocidos ilustró el miedo y la devastación que dejó a su paso. Su escalofriante falta de remordimiento quedó completamente expuesta a medida que se acumulaban las pruebas en su contra. Miller se declaró culpable de asesinato en primer grado y secuestro, enfrentando una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estaba tensa mientras la familia de Patrice lo enfrentaba, con voces temblorosas de dolor e ira. A pesar de sus súplicas emocionales, Miller permaneció frío, con una expresión carente de remordimiento. Su sentencia marcó el final de un capítulo oscuro para Detroit, pero dejó preguntas sin respuesta sobre la capacidad del sistema de justicia para prevenir tragedias como esta. Livingston dice que no puede soportar la idea de perder a otro hijo. En 2003 perdí a un hijo. Él iba en su bicicleta, tenía 15 años y un auto lo atropelló. Miembros de la comunidad realizaron vigilias lamentando la pérdida de una mujer cuya vida fue truncada por violencia sin sentido. En la sala del tribunal, la madre de Patrice pronunció una declaración conmovedora relatando el devastador momento en que se enteró de la muerte de su hija. Puedo decirte que yo no lo entiendo aquí. ¿Qué clase de persona eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién podría siquiera apoyarte? Su falta de reacción solo profundizó la indignación de los presentes. Para la familia de Patrice, no hubo consuelo, solo el agridulce conocimiento de que su asesino pasaría el resto de su vida tras las rejas. La falta de remordimiento de Jamar Miller puso en evidencia las aterradoras consecuencias de una obsesión que terminó en tragedia, pero el siguiente caso se centra en Harvey Nichols, un hombre cuya obsesión escaló hasta convertirse en un crimen brutal, dejando a una comunidad conmocionada. Escuché disparos y simplemente me lancé a cubrirme. Fue horrible. Todo sucedió tan rápido y lo siguiente que vi fue el arma. El 13 de septiembre de 2005, la glamurosa tienda departamental Harvey Nichols se convirtió en el escenario de un crimen espantoso. En medio de los compradores que iban y venían, Michael Petch, un ex guardia de seguridad, se acercó a Claire Bernal, una consultora de belleza de 22 años, con intenciones escalofriantes. En cuestión de segundos, la tienda pasó de ser un refugio lujoso a convertirse en una escena de caos cuando Michael llevó a cabo su devastador plan. La tienda departamental Harvey Nichols en Londres esta noche. La policía informó que un hombre y una mujer fueron declarados muertos en la tienda. Michael Petch se había obsesionado con Claire después de una breve relación. Cuando Claire terminó la relación, su comportamiento se descontroló. Comenzó a acosarla sin descanso, enviándole mensajes amenazantes y siguiendo cada uno de sus movimientos. Claire, aterrorizada, lo denunció ante las autoridades. Michael fue arrestado y acusado de acoso, pero a pesar de ser liberado bajo fianza con condiciones estrictas, continuó siguiendo a Claire.
El día del asesinato, Michael logró burlar la seguridad de Harvey Nichols, armado con una pistola de 9 milímetros que había introducido de contrabando en el Reino Unido desde Eslovaquia. Siguió a Claire hasta la sección de belleza. Testigos recordaron después haberlo visto merodeando cerca de su mostrador, con el rostro ensombrecido por la ira. Mientras Claire conversaba con una colega, Michael sacó su arma y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Ella se desplomó al instante. Lo que establecimos fue que se dispararon 4 tiros, y luego uno más fue disparado al techo, y después él se apuntó con el arma. Los compradores gritaron y se agacharon para cubrirse mientras Michael disparaba 3 veces más contra Claire antes de volverse el arma a sí mismo. Los testigos describieron el horror de ver el cuerpo sin vida de Claire en el suelo de la tienda, rodeado de vidrios rotos y el eco persistente de los disparos. Detrás de este impactante asesinato en la calle comercial más prestigiosa del Reino Unido se esconde una historia de amor, obsesión y un fenómeno muy moderno, el acoso. La obsesión de Michael le robó a Claire su futuro y destrozó a sus seres queridos. A pesar de las denuncias de Claire a las autoridades y condiciones de libertad bajo fianza de Michael, él pudo conseguir un arma de fuego y evadir la detección. El fracaso en proteger a Claire de un acosador conocido desató indignación en todo el Reino Unido, lo que llevó a exigir leyes más estrictas contra el acoso y un mejor apoyo para las víctimas. Mientras me contaban lo que había pasado, supe que había sido Petch. Simplemente lo supe. Dije, es Petch. La madre de Claire, Patricia Bernal, se convirtió en una defensora activa de las víctimas de acoso, dedicando su vida a crear conciencia y a impulsar reformas legales. Ella estaba tan llena de vida, recordó Patricia, con la voz entrecortada. Nadie debería soportar lo que Claire vivió. He aprendido sobre otro mundo en el que vivimos y además he estado protegida y he protegido a mis hijos en este tiempo. La indignación pública tras el asesinato de Claire llevó a la creación de organizaciones como Protección contra el Acoso. Aunque la justicia no pudo devolverle la vida a Claire, su historia se convirtió en un catalizador para el cambio, dando fuerza a innumerables víctimas de acoso que temían no tener voz. Nuestro siguiente caso lleva el acoso a un nuevo nivel. Stephen Duxbury, un hombre cuyas acciones convierten los peores temores de una joven en una aterradora realidad. Estamos investigando la muerte sospechosa de una mujer de 27 años en Orlando. El cuerpo de Sasha Sansudian fue encontrado el sábado por la noche dentro de su apartamento en Uptown Place. En las primeras horas del 17 de octubre de 2015, Sasha Sansudian, una joven de 27 años llena de vida y con un futuro prometedor, fue encontrada sin vida en su apartamento de Orlando. Sasha había estado disfrutando de una noche con amigos antes de que ocurriera lo inimaginable. Lo que comenzó como una noche común se convirtió en una pesadilla cuando Stephen Duxbury, un guardia de seguridad en su complejo de apartamentos, utilizó su posición de confianza para cometer un acto de violencia impensable. Stephen Duxbury, un guardia de seguridad de 33 años en el complejo de apartamentos, aprovechó su posición para convertir a Sasha en su objetivo. Cuando Sasha, algo intoxicada, tuvo dificultades para encontrar sus llaves y entrar a su apartamento, Duxbury se ofreció a ayudarla. Lo que parecía un acto de amabilidad rápidamente se tornó siniestro. Las cámaras de seguridad captaron a Sasha entrando al complejo con Duxbury siguiéndola de cerca, una imagen escalofriante que más tarde perseguiría a los investigadores. Como guardia de seguridad usó su acceso para aprovecharse de alguien que estaba muy vulnerable. Lo que sucedió después ocurrió a puerta cerrada, pero las pruebas contaron una historia de horror. Duxbury utilizó su llavero maestro para acceder al apartamento de Sasha. Allí, perpetró un ataque brutal, estrangulándola en un intento desesperado por silenciar sus gritos. Sasha luchó por su vida, arañando a Duxbury y dejando evidencia de ADN bajo sus uñas, un testimonio silencioso de su lucha. Comenzaron a recolectar pruebas dentro del apartamento ordenado y limpio de Sasha Sansudian después de encontrar su cuerpo sin vida en la cama el 17 de octubre. A la mañana siguiente, los amigos de Sasha se preocuparon cuando ella no respondió a llamadas ni mensajes. Sus temores se convirtieron en devastación cuando su cuerpo sin vida fue descubierto dentro de su apartamento, envuelto en una manta. Los investigadores rápidamente centraron su atención en Duxbury, tras descubrir pruebas contundentes, el uso indebido del llavero electrónico, inconsistencias en su coartada y el ADN de Sasha encontrado en su persona. La comunidad, que antes confiaba en su personal de seguridad, quedó en estado de shock y temor. Eso es el resultado de asfixia y un tipo particular de asfixia, estrangulamiento manual. El juicio fue angustiante. La fiscalía presentó meticulosamente las pruebas, dibujando un retrato escalofriante de un hombre que traicionó su posición de confianza por sus deseos retorcidos. La familia y los amigos de Sasha llenaron la sala del tribunal. Su dolor era palpable mientras revivían los horribles detalles de sus últimos momentos. Duxbury, quien no mostró remordimiento alguno, proclamó su inocencia e intentó culpar a otros, pero las pruebas eran abrumadoras.
El jurado deliberó solo 5 horas antes de declararlo culpable de asesinato en primer grado, intento de agresión sexual y robo. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca volvería a dañar a otra víctima inocente. La madre de Sasha se puso de pie ante el tribunal, su voz temblorosa pero decidida mientras describía el vacío que quedó en sus vidas. Los amigos recordaron la calidez y la ambición de Sasha, contrastando el brillante futuro que tenía con la oscuridad de su final. La actitud fría y distante de Duxbury durante estos testimonios añadió otra capa de dolor para quienes buscaban cerrar este capítulo. El caso sirvió como un escalofriante recordatorio de cómo los depredadores pueden ocultarse a simple vista, incluso bajo la apariencia de protección. La imagen inquietante de los últimos momentos de Sasha y su lucha por sobrevivir dejó una huella imborrable en la comunidad y más allá. Pero si esta traición a la confianza te sorprendió, el siguiente caso va aún más lejos. Martin Muniz, un hombre que se aprovechó de quienes más cerca tenía. Lo digo en serio, no estoy loco. Y pueden ir a la dirección y verificarlo. La dirección es 3619 McCourt. Pero quiero que me pongan las esposas primero. Todo comenzó como una noche ordinaria de enero de 2023 en McCourt, en Cleveland, donde un vecindario tranquilo se convirtió en una pesadilla. 4 miembros de la familia fueron brutalmente asesinados a tiros en su propia casa, y una niña de 8 años quedó gravemente herida, pero aferrándose a la vida. ¿El atacante? Un familiar en quien alguna vez confiaron, Martin Muniz. Esta masacre no fue al azar. Fue una erupción calculada de violencia que conmocionó a toda una comunidad. La relación de Muniz con su familia siempre había sido tensa. A menudo tenía enfrentamientos con ellos por supuestas ofensas y tensiones no resueltas. El 13 de enero de 2023, Martin Muniz llegó a la casa familiar con sed de venganza. Armado con una pistola, primero se volvió contra su padre, disparándole a quemarropa. Su hermana, el novio de ella y su madre fueron los siguientes, cada uno abatido a sangre fría. ¿Puedes nombrar de nuevo a las personas que dijiste que él dijo que mató? Es su hermana, se llama Angelique. El esposo Tom. 2 niños. Mientras el caos estallaba, Muniz puso su mira en el miembro más joven de la familia, una niña de 8 años. Aunque resultó gravemente herida, logró sobrevivir a la pesadilla, convirtiéndose en la testigo clave de esta tragedia inconcebible. Muniz no huyó de inmediato. En cambio, salió de la casa con una calma escalofriante, casi como si nada hubiera pasado. La policía detuvo a Muniz esa misma noche, a solo unas cuadras de la escena. Durante el interrogatorio, no mostró ningún remordimiento. En cambio, culpó sus acciones a conflictos internos y viejos resentimientos familiares. Los investigadores rápidamente reconstruyeron la secuencia de los hechos utilizando pruebas forenses, declaraciones de testigos y el testimonio de la niña sobreviviente. Bueno, intenté matar a toda la familia de mi hermana, pero 2 de ellos tuvieron suerte y sobrevivieron. El historial criminal de Muniz mostraba un pasado oscuro, incluyendo una conexión con un caso sin resolver de asesinato en Nueva Jersey en 2013. Esta revelación ofreció una imagen más clara de un hombre con un pasado violento, cuya furia ahora había estallado en una masacre. Su propia confesión selló su destino, ya que admitió haber apretado el gatillo en un momento de ira incontrolable. En el tribunal, los detalles del crimen sorprendieron incluso a los fiscales más experimentados. La defensa de Muniz intentó argumentar responsabilidad disminuida, alegando inestabilidad mental. Pero el jurado no se dejó convencer. El veredicto, culpable de todos los cargos de asesinato, intento de asesinato y múltiples cargos relacionados. Muniz fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un castigo que algunos familiares consideraron demasiado indulgente por sus actos. La familia ha venido ahora de todas partes del mundo para despedirse y estar aquí mientras Yana, de 8 años, sigue luchando. Los familiares de las víctimas expresaron su dolor y furia, y un pariente llegó a llamar a Muniz un monstruo disfrazado. La sobreviviente de 8 años, que ahora recibe terapia, enfrenta una vida entera de trauma, atormentada por los recuerdos de aquella noche. El sospechoso parecía estar casi sonriendo mientras el fiscal mencionaba a sus víctimas. Muniz, por su parte, permaneció impasible, y su falta de remordimiento avivó más la angustia de quienes quedaron atrás. Afuera de la sala del tribunal, vecinos y amigos encendieron velas y realizaron vigilias por la familia asesinada, intentando asimilar que semejante maldad había vivido entre ellos. Este caso dejó una cicatriz imborrable en la comunidad, recordando cuán profundo puede ser el corte de la traición. El siguiente caso lleva el acoso a un nivel completamente diferente. Joshua Stimson no solo le quitó la vida a una persona, su comportamiento calculado y obsesivo reveló a un depredador aterrador que no se detuvo ante nada para controlar a su víctima. Josh Stimson se volvió cada vez más amenazante después de que Molly terminó su relación y ese día apareció en su gimnasio.
Molly McLaren era una joven brillante y ambiciosa de 23 años, con todo su futuro por delante. Amaba el fitness, estaba estudiando una carrera en salud y nutrición, y llenaba de luz la vida de todos los que la rodeaban. Pero bajo la superficie de su vida feliz había una sombra oscura: Joshua Stimson, un hombre que pasó de ser un conocido encantador a un acosador implacable. Su encuentro en Tinder parecía inofensivo al principio, pero pronto se convertiría en una pesadilla que terminó en una tragedia inimaginable. Molly y Joshua comenzaron a salir en noviembre de 2016, pero la relación se desmoronó rápidamente. Stimson mostraba un comportamiento obsesivo y controlador, la bombardeaba con mensajes, vigilaba sus redes sociales y reaccionaba con ira cuando las cosas no salían como él quería. Molly terminó la relación en junio de 2017, pero Stimson se negó a aceptar su decisión. Él se transformó muy rápidamente en un personaje muy desagradable y manipulador. Ella estaba angustiada todos los días. Su acoso se intensificó rápidamente. Comenzó a dejar publicaciones crípticas en Facebook, mencionando a Molly por su nombre e insinuando que era promiscua. También la seguía a lugares públicos, incluido su gimnasio, donde las cámaras de seguridad más tarde lo captaron observando cada uno de sus movimientos. A pesar de los intentos de Molly por cortar la relación e incluso denunciar a Stimson ante la policía, él continuó obsesionado con ella, convirtiendo su vida en un estado constante de miedo y ansiedad. Cuando las cámaras de seguridad captaron a Stimson siguiendo a Molly hasta un gimnasio en la zona portuaria de Chatham, él ya era culpable de acosarla. El 29 de junio de 2017, Molly decidió ir al gimnasio en Chatham, Kent, con la esperanza de recuperar un sentido de normalidad. Sin que ella lo supiera, Stimson la estaba esperando en el estacionamiento, habiendo planeado meticulosamente su ataque. Las cámaras de seguridad captaron su escalofriante comportamiento mientras la seguía al interior, manteniéndose cerca, pero a cierta distancia, como un depredador acechando a su presa. Cuando Molly salió del gimnasio y se subió a su coche, Stimson atacó. Armado con un cuchillo que había comprado solo unos días antes, forzó su entrada en el vehículo y comenzó un ataque brutal. Molly luchó desesperadamente por escapar, pero la furia de Stimson no cedía. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, Molly ya había sucumbido a sus heridas. Había sido apuñalada más de 75 veces. Stimson fue arrestado en el lugar, ensangrentado y sin mostrar arrepentimiento. Durante el juicio, la fiscalía presentó una montaña de pruebas que demostraban su intención calculada, desde sus comportamientos de acoso hasta la compra del arma homicida. La defensa de Stimson argumentó responsabilidad disminuida, alegando inestabilidad mental, pero el jurado rechazó esto de plano. Stimson afirmó que sufría de una condición mental, pero el jurado determinó que fue un asesinato. En febrero de 2018, Joshua Stimson fue declarado culpable del asesinato de Molly y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 26 años. El juez describió sus acciones como un ataque brutal y sostenido, impulsado por una necesidad de control y venganza. Al principio ambos fuimos muy fuertes y estuvimos ahí el uno para el otro, pero ahora parece que Doug está solo. La familia y amigos de Molly compartieron historias sobre una joven llena de vida que les fue arrebatada demasiado pronto. Su dolor era palpable al enfrentarse al responsable. Una de las organizaciones benéficas involucradas dijo: es un desastre a punto de ocurrir. Pero no está a punto de ocurrir. Ya ha ocurrido. Stimson no mostró ningún remordimiento. Su actitud fría solo profundizó el dolor de quienes lloraban la pérdida de Molly. La tragedia puso en evidencia fallos sistémicos en la protección de las víctimas de acoso, lo que provocó un llamado generalizado a cambiar la manera en que las autoridades manejan estos casos. Desde entonces, los padres de Molly han dedicado sus vidas a concienciar sobre el acoso y a apoyar a otras familias afectadas por crímenes similares. Este caso es un escalofriante recordatorio de lo rápido que una obsesión puede volverse mortal y de las devastadoras consecuencias para quienes quedan atrás. Estos acosadores en línea pensaban que podían controlar, manipular e incluso destruir vidas desde detrás de una pantalla. Pero al final, su obsesión los llevó directamente a una celda de prisión. Sus sentencias pueden traer algo de justicia, pero las cicatrices que dejaron nunca podrán borrarse. ¿Y lo más aterrador? Hay más personas como ellos allá afuera. El próximo video en pantalla te lleva aún más profundo a casos perturbadores donde la obsesión se volvió mortal. Sigue mirando.